¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Para mí es muy especial estar en esta presentación del informe contra su voluntad. Antes de iniciar, yo quiero reconocer la labor de las compañeras de Código DH para llevar a la presentación de este importante informe. Yo conocí a las compañeras por ahí de 2020, si no mal recuerdo. Yo, como ya lo mencionaba Delia, formaba parte, bueno, era el coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y bueno, nos conocimos justamente por una noticia de un deceso en un establecimiento de rehabilitación de las adicciones, en un lugar cercano de aquí, no recuerdo el nombre. Pero bueno, ese fue el primer acercamiento que tuve con Código DH, y desde entonces hemos tenido una muy buena comunicación. Hemos estado pues de la mano hablando sobre este tema, y bueno, particularmente con Sara, que ha sido muy empática, muy insistente en la necesidad de contar con este tipo de instrumentos, de documentos que nos permita visibilizar un tema que me parece y que sostengo sigue siendo poco visible en nuestra sociedad, que es qué es lo que ocurre en los centros de rehabilitación de adicciones, sobre todo residenciales y privados, porque como lo veremos a lo largo de esta presentación seguramente hay muchas modalidades, pero sin duda uno en donde hemos detectado que existe la tortura es en el caso de los centros residenciales privados para la rehabilitación de las adicciones. Bueno, para respetar el tiempo que tengo y poder más bien tener un diálogo pues con todas y todos ustedes, con las personas de la sociedad civil, con las personas que vienen de las instituciones gubernamentales, me parece un diálogo súper necesario y enriquecedor para esta temática, pues me voy a centrar en tres aspectos fundamentales que a mí me resultaron bastante ilustrativos cuando estuvimos platicando y elaborando este informe. Y esos tres momentos en los que me quiero detener, uno es en el reconocimiento de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que existen en los lugares de privación de la libertad, y reconocer que los centros de rehabilitación de adicciones residenciales forman parte de estos lugares de privación de la libertad, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos nacionales e internacionales. Seguramente platicaremos de eso también. Otro de los puntos que quiero mencionar es la necesidad del contexto a la hora de hacer una investigación, un informe sobre una problemática de salud pública como lo es la prevención y sobre todo la atención a las adicciones en nuestro país. Y por último, otro tema que me parece fundamental tocar es el tema de la supervisión, de cómo desde el Estado se están generando los instrumentos, cómo se genera la arquitectura institucional para dar vista y para supervisar a este tipo de establecimientos, que me parece que gran parte, muchos de ellos operan en la clandestinidad. Entonces, bueno, me voy a referir un poco a estos tres puntos en estos minutos que me quedan. Y bueno, creo que en cuanto al reconocimiento de la tortura, me parece algo que es importante. A veces cuesta trabajo, sobre todo cuando tomamos parte del gobierno. Yo he estado en diferentes instituciones públicas, tanto del ámbito local como federal, y a veces reconocer los problemas que no logramos solventar es difícil. Y uno de ellos, creo que es muy importante que todas y todos tengamos conocimiento de que la tortura en nuestro país aún es presente en los distintos lugares de privación de la libertad. De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, los lugares de privación de la libertad son aquellos establecimientos públicos o privados donde las personas no pueden tener una libre deambulación. Si nos atenemos a esa definición de la Ley General, pues tenemos que estos lugares de privación de la libertad pueden ser centros penitenciarios, establecimientos o lugares de detención para personas migrantes, albergues para niñas, niños y adolescentes, albergues para personas adultas mayores, y también
los lugares en donde se está dando tratamiento residencial a personas usuarias de sustancias psicoactivas. Entonces, eso es muy importante porque reconocer que este es un tipo de lugar de privación de la libertad ya nos da pauta para ir reconociendo los problemas que existen dentro de ella. Entonces, por eso me quiero referir al tema del reconocimiento de la tortura y de los malos tratos, porque existen, tanto en el informe que hoy se está presentando por parte del Código DH, pero también algunos otros informes, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hay muchos indicios que nos hablan de la tortura que ocurre en este tipo de lugares. Y hablamos de tortura desde golpes, desde humillaciones, vejaciones verbales, desde posiciones forzadas, ¿no? De que permanezcan por largos periodos de tiempo en cuclillas, acostados, con las manos o las rodillas hacia el piso. Hablamos de tortura también porque en estos establecimientos detectamos que hay amarres, hay encadenamientos a las personas privadas de la libertad como parte de su tratamiento. Y además, porque como parte de la tortura y los malos tratos es un entorno torturante, que lo van a ver en el informe, si no es que ya lo revisaron, pero porque hay todo un contexto, hay una serie de situaciones, tanto de la infraestructura de los lugares como de la atención por parte de los responsables, que generan un entorno torturante para las personas que ahí tratan de solucionar un problema, que en este caso es el de las adicciones. Y cuando hablo de entorno torturante, estoy hablando de que hay condiciones de habitabilidad que no son las idóneas, hay espacios en los que hay literas en donde ya no cabe una sola persona más, duermen en el piso, hay condiciones de insalubridad, porque al haber tantas personas, los dormitorios están muy sucios, los baños son prácticamente inutilizables, tienen que utilizar en muchas ocasiones botes o cubetas para hacer sus necesidades biológicas. Entonces todo esto da pauta a que tengamos un entorno torturante en este tipo de establecimientos y que me parece que es necesario que todas y todos sepamos qué ocurre, lo visibilicemos y sobre todo podamos actuar en conjunto para poder combatir este problema que me parece que es fundamental, e insisto y subrayo y no me voy a cansar de decirlo, la tortura en este tipo de espacios es algo que recurrentemente pasa, ¿no? A veces luego nos damos cuenta porque sale una noticia de que hubo una persona que murió en algún tipo de establecimiento, pero esa es una entre el mar de establecimientos que no sabemos que existen, porque la gran parte de ellos es clandestino, es decir, no se tiene un registro de estos lugares de tratamiento de las adicciones. Por ahí veía una nota que sacó una organización civil que se llama Documenta, que también ve el tema de tortura, y decía que del 3.000, es una nota de 2021 me parece, pero que de 300 establecimientos que están registrados por parte de entonces CONADIC, 3.000 no lo estaban. Es decir, apenas el 10% de los establecimientos está registrado por parte de, insisto, en ese momento el contexto. Solamente el 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? ¿Quién lo vigila? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo observa? ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que ocurre por acá? Sin duda, ahora que podamos tener esta conversación con las y los compañeros de CONASAMA, nos podrán actualizar esta cifra, pero me parece que hay una cifra de estos establecimientos que no está siendo reconocida ni supervisada por parte de las autoridades federales y locales. Entonces, esto es a lo que me refería como parte de la estructura. Dos, como parte del contexto, yo platicaba recurrentemente con Sara, con Delia, sobre la necesidad de generar no solamente este informe me parece que es como la puerta de entrada a un problema que es mucho más extenso, complejo y que creo que podemos hacer muchos trabajos adicionales desde distintos ámbitos, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el propio gobierno, para que podamos entender qué ocurre. Y si el país es muy diverso, ¿qué les digo de Oaxaca? Oaxaca es muy diverso en cuanto a sus regiones, en todos los municipios que tiene, y las necesidades y las problemáticas que se generan no es lo mismo en la zona centro que en la zona del Istmo y en todas las regiones que tiene Oaxaca. Entonces, contextualizar
la parte social, económica, cultural, me parece que es fundamental para poder realizar este tipo de ejercicios. Pero también cuando hablo de contexto me refiero al tema institucional, programático, normativo, porque no es lo mismo la estructura institucional que se puede tener en la capital del estado que la que se puede tener en otras regiones de la Mixteca, ¿no? Donde no es la misma, no es el mismo personal, no hay las mismas unidades administrativas para contender con este problema que me parece muy necesario atender. Entonces, yo invitaría como parte de este trabajo a que sea, insisto, la punta de lanza para realizar otro tipo de investigaciones, y aquí yo alentaría a las compañeras para que se siga trabajando este tema en diferentes regiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo mismo. Yo estoy casi seguro de que vamos a encontrar mucha divergencia entre lo que ocurre en las diferentes regiones del estado, ¿no? Entonces, por eso quería poner el acento en el tema contextual. Y por último, como les decía, ya no me extiendo mucho más, el tema de la supervisión. Como antes mencioné, hay muchos establecimientos privados, sobre todo, residenciales, que no forman parte de los registros de los directorios o de los padrones que tienen las autoridades locales y federales. ¿Qué pasa con estos establecimientos? ¿Quién los está vigilando? ¿Cómo podemos saber qué es lo que ocurre dentro de ellos? Hoy en día, afortunadamente, hemos tenido un avance normativo, tanto a nivel federal como local. A nivel federal, como ustedes saben, hubo una reforma a la Ley General de Salud en 2022 que dio una vuelta hacia cómo se atienden los problemas psicológicos, pero también del tratamiento de las adicciones. Entonces se pone el acento en la cuestión de la atención comunitaria, como parte de los cambios que hubo a partir de la Ley General de Salud. Se pone el acento en que el tratamiento residencial tiene que ser el último recurso usado por las autoridades para tratar este tipo de problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Y por último, también hubo cambios institucionales porque, como saben, el CONADIC dejó de ser la autoridad responsable de dar atención al tema de las adicciones y se creó la CONASAM, agregando a otras áreas del gobierno federal y que hoy en día tienen una responsabilidad mayor, pero también muchas dificultades para poder atender esta problemática. Y cuando hablo del ámbito local, me refiero a que en 2023 se creó la ley para la atención y tratamiento de las adicciones, que no existía previamente. En 2023 se promulgó esta ley, que me parece que genera un diseño normativo, pero también institucional, de cómo se puede dar el tratamiento. Incluso yo, como parte de este informe, subrayaba y celebraba que se establezca, por un lado, la acción interinstitucional que se requiere por parte del gobierno para dar atención a este tema. Es decir, no nada más es la Secretaría de Salud, es Desarrollo Social, es el DIF, es no sé si es Instituto, Secretaría, pero de las mujeres, por ejemplo, para tener presente la noción de género, entre muchas áreas más que son necesarias que se involucren en este tema para darle la atención. Y por último, también otro tema importante es el de la supervisión, que también la ley del Estado establece que tiene que haber una supervisión y evaluación permanente a cargo de la Secretaría de Salud para vigilar este tipo de establecimientos y qué es lo que está pasando, incluso con capacidad de sanción. En la propia ley se establece que pueden ser multados o cerrados a partir de las evaluaciones que haga la Secretaría de Salud. Entonces eso me parece que es un diseño institucional muy importante que se genera a partir de la promulgación de esta ley estatal. El reto es cómo eso lo volvemos operativo, cómo llegamos a darle vida a esa ley, que no nada más quede en la letra, sino que operativamente podamos llegar a tener esa coordinación institucional, a que realmente exista la coordinación para generar políticas públicas o acciones gubernamentales coordinadas y que vayan a atender las problemáticas en sus causas, pero también que se pueda generar, insisto, una supervisión a este tipo de lugares, porque de acuerdo a la experiencia que yo tengo en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no solamente en este estado, sino en gran parte de las entidades federativas del país,
la supervisión que se genera a los centros residenciales privados para el tratamiento de las adicciones es prácticamente inexistente. ¿Y qué decir que se genere para ver las violaciones que existen en materia de derechos humanos? Porque muchas veces lo que se hace es hacer una supervisión para ver las condiciones de salubridad de estos centros, pero no hay una coordinación tampoco para ver las violaciones a los derechos humanos, no solamente en materia de salud, sino en materia de derecho a la vida, derecho a no recibir tortura ni malos tratos. Entonces, creo que hay un avance normativo, insisto, de diseño institucional muy importante y que nos da también mucha pauta para ver eso cómo se opera, eso cómo se lleva a la práctica y seguir siendo vigilantes desde la trinchera donde estemos. Muchas gracias y perdón por pasarme la línea. Muchas gracias, maestro. Sin duda requerimos una enorme articulación. Esta es una tarea que nos concierne a todas, a todos. Nos acompañan compañeras de los colectivos a los que acompañamos en otras regiones del estado. Nos acompaña también una representación de sobrevivientes de tortura, a quienes acompañamos desde hace varios años, y justamente porque hablamos de dos enormes problemas. Uno, por un lado, las adicciones, que nos importa a todas las personas de cualquier grupo de edad, y también hablamos de prevención y acciones en contra de la tortura. Entonces, este es un llamado no solo a las instituciones, a la sociedad civil, sino a todas las personas que podemos hacer algo, como bien dice el maestro Víctor, desde donde estemos, para contribuir a la disminución de esta problemática que ha llegado incluso a las comunidades que sabemos que estaban de algún modo protegidas. Pues ahora tenemos cada vez consumo de alcohol, de sustancias en edades más tempranas. ¿Y qué hacemos ante esa problemática? Entonces, tenemos en un segundo momento, pues estaremos compartiendo ideas seguramente de qué podemos hacer ante esta situación que nos afecta a toda la población de diferentes maneras. Y nos acompañan justamente también hoy compañeros del área local de Oaxaca de Alcohólicos Anónimos, a quienes agradecemos infinitamente. Y antes de darles la palabra, quisiéramos pedir a los compañeros de la prensa, por un principio de anonimato, que pues pudieran cuidar la parte de no pueden aparecer sus rostros, no damos sus nombres completos, y nos piden de manera muy particular que lo hagamos, que se los hagamos extensivo. Y para ello nos acompaña el coordinador del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, CCCP, Carlos H., quien nos hará mención de cómo trabajan, de cómo opera su modelo. Y bueno, agradecerles que estén hoy aquí. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Gracias. Buenos días. Saludo a ustedes por la invitación. Agradecemos públicamente el hecho de que nos hayan considerado como una asociación civil. Legalmente, Alcohólicos Anónimos está constituida como Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, asociación civil. Esta agrupación está en más de 185 países. Somos un promedio de 2.300.000 alcohólicos los que actualmente integramos esta agrupación. Nosotros representamos el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de Alcohólicos Anónimos del área local de Oaxaca, un área recientemente aperturada hace 5 o 6 años, que tiene también como propósito llevar este mensaje de vida, pero focalizado mucho a las comunidades de la sierra, donde también hay alcoholismo. Algunos de los datos que yo les voy a comentar también son proporcionados por algunas instituciones
como el Consejo Nacional contra las Adicciones, que de ellos tomamos algunos datos para nosotros poder hacer mención de la problemática del alcoholismo. El objetivo de este comité, sus miembros informan a futuros profesionales acerca de Alcohólicos Anónimos. Nosotros establecemos mejor comunicación con la comunidad profesional, con instituciones y profesionales interesados en la enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo es un problema de salud mundial en todos los lugares, instituciones, incluso en las clínicas en donde nos permiten pasar este mensaje en la sala de espera. Siempre comentamos que con respeto vamos a dar una información y que sabemos que ese día les lleva a ellos un problema de salud, pero que el alcoholismo también es un problema de salud que actualmente afecta a jóvenes, adolescentes que ya a una edad muy temprana ya consumen alcohol y que esto les afecta en sus vidas. Un problema de salud social, el alcoholismo, el abuso del consumo de bebidas alcohólicas y la dependencia del alcohol representan un principal problema en una gran magnitud, tanto en los costos que genera a la sociedad y al sistema de salud. Ese es el problema del alcoholismo. El alcoholismo, también esos datos son proporcionados por el Consejo Nacional contra las Adicciones, es causa directa o indirecta de homicidios, delitos contra la integridad corporal, traumatismos, entre ellos accidentes, primera causa de discapacidad, suicidios, intoxicaciones, divorcios y ausentismo. El alcoholismo como un problema de salud social, por lo que se refiere al individuo, el alcohólico implica aislamiento social, pérdida de oportunidades laborales, dependencia económica y sufrimiento moral. Eso es el problema social del alcoholismo. El doctor David Pons, en el año de 1980, él hace este siguiente pronunciamiento: es una enfermedad crónica, progresiva e incurable que se manifiesta por la pérdida de control sobre el alcohol. La definición del alcoholismo, según la Organización Mundial de la Salud, del alcoholismo, se afirma que los alcohólicos son bebedores excesivos cuya dependencia al alcohol es suficiente para afectar su salud física y mental, así como sus relaciones con las demás personas y su comportamiento social y económico. Voy a pasar a una lámina que es Alcohólicos Anónimos, para que podamos nosotros identificar quizá la razón por la que nosotros estamos este día con ustedes. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten sus mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Tiene un solo objetivo, Alcohólicos Anónimos: mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es? Es que la persona que tenga ese deseo de ingresar a esta agrupación solamente tenga el deseo sincero, pues no se pide algún otro requisito, ningún otro documento para que pueda pertenecer. La permanencia es voluntaria, no es obligatoria. Tampoco se le puede decir a alguien que llega a una reunión: tú eres no alcohólico. No, la persona decide por sí misma. Además de que Alcohólicos Anónimos tiene un método de recuperación general que consiste en 36 principios. Son 12 pasos para la recuperación personal, que son sugeridos también los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Tiene 12 tradiciones, denominamos nosotros, que son principios de unidad. Yo les comentaba, Alcohólicos Anónimos nació en el año de 1935, recientemente cumplió 89 años de su fundación, está en más de 185 países. Muchas personas se preguntan cómo es posible que estas personas puedan permanecer en unidad, ¿no? Y que este mensaje se expanda.
cada día más, porque tenemos principios que nos ayudan a que nuestro bienestar común siempre tendrá la preferencia. Entonces, aprovechando esta oportunidad por los tiempos, quiero comentarles que Alcohólicos Anónimos como asociación civil tiene el principio de la cooperación sin afiliación. Gracias a este principio de cooperación sin afiliación, a nivel nacional se han firmado convenios de colaboración con muchas instituciones, como son Centros de Integración Juvenil, el CONADIC, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Pemex, entre otras, y nosotros estamos a la entera disposición de ustedes que hoy representan a las instituciones, porque sabemos que ustedes para nosotros son un vínculo, son un medio muy importante, porque a través de ustedes este mensaje de vida puede llegar a muchas personas y podemos evitar muchas desgracias, podemos quizá bajar los índices de lo que ya vimos hace un momento, de suicidios, de violencia, de traumatismos, pero esto se ha dado gracias a la cooperación. Quiero hacerles una invitación muy breve. En el mes de noviembre, el 11 de noviembre, a nivel nacional se va a aperturar la primera semana de información al profesional. ¿Quién es un profesional para los anónimos? Son directivos de instituciones, funcionarios, personas interesadas en el campo del alcoholismo que tienen alguna influencia sobre otras personas y que pueden ayudarle. A nivel nacional se va a llevar a cabo esta semana muy intensa de trabajo, en donde pues estamos dispuestos a participar con todas las instituciones que nos permitan y que nos abran las puertas, realizando informaciones, poniendo stands, con alguna literatura de obsequio, y están ustedes cordialmente invitados para participar de este simposio nacional que se va a llevar a cabo el 11 de noviembre. Ahí en la parte de la diapositiva viene la información, el código donde podemos accesar, y si desean más información al término de la reunión, pues nos podemos poner de acuerdo. Créanme que ustedes como personas profesionales para nosotros pueden salvar muchas vidas, pueden cooperar gracias a este principio y ayudar a más personas que quizá aún desconocen que el alcoholismo es una enfermedad. Ahora que vamos a las comunidades de la sierra, que estamos trabajando de manera intensa, algunas personas piensan que el alcoholismo pues es una cuestión hereditaria, que el alcoholismo es un vicio, y para ellos el alcoholismo también a veces tiene muy arraigado el concepto de que es incluso una tradición beber, niños bebiendo ya a muy temprana edad. Y pues también vemos pues, el desastre, las desgracias que causa en la familia. Por eso la intención de esta área local Oaxaca de Alcohólicos Anónimos es aperturar grupos de Alcohólicos Anónimos en las comunidades de la sierra, en donde no ha llegado este mensaje. Pero si, repito, ustedes tienen la amabilidad y el interés de trabajar con esta área local Oaxaca, pues para nosotros también será muy importante su participación. Les agradezco su atención y deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, Juan Carlos. Sin duda, la labor que esta asociación realiza en el mundo es de un valor incalculable. Y bueno, pues las personas en situación de adicción fácilmente son criminalizadas, las personas, los familiares se desesperan, y en esa permisividad es que actúan algunas personas, ¿no? Creando condiciones para que se lleve a cabo la tortura y todos los maltratos que podamos imaginar. Sin duda, una tarea importante es informarnos. Todos los días tenemos oportunidades de aprender y conocer toda la experiencia que AA tiene en el trabajo que ha realizado por tantas décadas. Nos permite también pues dejar de lado algunas creencias que fomentan la tortura, es decir, encontramos, por ejemplo, que muchas personas
podíamos pensar que algunas acciones, como nos explicaban ellos en algún momento, cuarto, quinto paso, tiene que ver con el trabajo que hacen Alcohólicos Anónimos, y cuando nos dicen eso no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos espacios donde las personas tengan tratamientos residenciales. Es importante conocer todo este trabajo que realizan y la manera en que lo hacen, porque eso nos permite reconocer que podemos estar contribuyendo en el afán de apoyar a los familiares, porque pues una adicción es de alcances enormes, y en la desesperación las personas pueden decir: pago para que atiendan a mi familiar, confiando en que el tratamiento va a ser el más indicado y el más adecuado, y en muchas de las ocasiones no es así, y ahí están los resultados, ¿no? Cuando encontramos fallecimientos y vamos investigando y vamos reconociendo que pues hay prácticas que no tendrían que ocurrir, es cuando podemos empezar a tomar acciones desde el lugar donde estamos para sumar a estas problemáticas. Vamos a darle la palabra a la maestra Sara Méndez Morales. Ella es defensora de derechos humanos, licenciada en Antropología Social con maestría en Sociología en Iztahualco, autora de libros y artículos en temas de migración, salud, género, movimientos sociales y derechos humanos. Ha colaborado con diversas organizaciones de defensa de derechos humanos en Oaxaca, como el Centro de Derechos Humanos Ñuquicantli AC, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos AC, el Comité de Liberación 25 de Noviembre AC y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Bolisha AC, Código de H, de la cual es fundadora y donde colabora actualmente y acompaña procesos organizativos de comunidades en defensa de sus territorios, sobrevivientes de tortura y mujeres que sufren violencia. Fue consejera ciudadana de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca de 2012 a 2018. A partir de marzo de 2021 es consejera ciudadana del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Gracias, Ana. Pues buenos días. Este es un tema bien difícil, muy complejo, con muchas aristas. Al final de estas visitas que realizamos hace ya unos años con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pues nos damos cuenta que se cometen una serie de irregularidades. Quisiera hablar sobre el tema de violaciones a derechos humanos. Este es un informe contra su voluntad, es justamente una de las realidades más lacerantes. La mayor parte de las personas que entrevistamos están en estos centros contra su voluntad, ¿no? Entonces no están cumpliéndose una serie de normatividades que existen, como la norma 028 y otras leyes relativas a incluso la ley contra la tortura, que reconoce ya que este tipo de centros, de establecimientos, incluso de salud, pueden ser centros donde se comete tortura. Existen también una serie de situaciones de vulnerabilidad en cuanto al reconocimiento y el ejercicio de derechos. Hay un estigma también y muchos prejuicios en torno al consumo de drogas, de alcoholismo también, se relacionan con inseguridad, adicciones, enfermedades, incluso en algunas comunidades pues son muy señalados, ¿no? O sea, los que roban son ellos, ¿no? Ya no se investiga más, hay como una tendencia muy fuerte. Encontramos esta doble dimensión de la tortura en estos centros como delito y como grave violación a los derechos humanos, que significa que podría estarse investigando en ambas vertientes. También decir que durante la visita que realizamos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura levantó una denuncia también por dos usuarios. Si ustedes leen el informe, realizamos visitas a 9 centros de adicciones, de supuesta rehabilitación de adicciones en el Valle Central y también en Tuxtepec. Sabemos que estos centros existen en todo el estado, en la costa, en el Istmo, en la Mixteca, y en la mayor parte de ellos vamos a seguir encontrando este tipo de situaciones.
También encontramos privación de la libertad y falta de consentimiento informado. Nuevamente, el tema de la norma 028 para establecimientos residenciales no se está cumpliendo. Tampoco se da aviso a la autoridad cuando una persona es llevada contra su voluntad. Esto dice la norma 028 y creemos que es uno de los factores fundamentales, ¿no? Y también, pues ahí hay una responsabilidad tanto de los centros y también de las autoridades que deberían de estar supervisando este tipo de establecimientos. También en algunos centros encontramos que sobre este mismo tema de la privación ilegal de la libertad, cartas responsivas. Sin embargo, estas cartas responsivas son realmente mínimas, tampoco hay cartas de consentimiento, entonces hay toda una serie de faltantes que contribuyen a que se estén dando estos espacios, se estén creando estos espacios que deberían de contribuir a la mejora de la salud de las personas a ser espacios para la tortura. Hay toda una serie también de violaciones al derecho a la salud y hay, sobre todo porque la mayor parte de estos establecimientos carecen de una atención médica permanente, aún en casos de urgencia. Sí encontramos la presencia de médicos, a veces psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, pero es como una hora de la semana, ¿no? Entonces, eso no es suficiente, especialmente en aquellos donde tienen 30, 40, 50, incluso hubo notas, seguramente ustedes se recuerdan, de centros donde tenían asignadas a más de 100 personas. ¿No? Entonces, estas noticias que están ahí, que son parte del escándalo público, continúan, ¿no? Estos centros que tenían este tipo de señalamientos públicos siguen operando hoy día. Y creemos que eso también es un tema que las autoridades deberían de revisar. Varios de ellos se encuentran en las carreteras más visibles, no están tan escondidos, son bastante públicos, están sobre vías carreteras sobre todo, y pues muy conocidos también por muchos sectores de la población. También se está vulnerando el derecho a la vida e integridad física y emocional. Y esto especialmente generado por la situación de indefensión que las personas que están internadas en estos centros pues están viviendo. En ese sentido pues son comunes, y lo vamos documentando a lo largo del informe, ataques contra la identidad, incluyendo la orientación sexual o la identidad de género. También encontramos estos temas de las terapias de conversión, la obligación de seguir una religión o de ir en contra de los propios principios morales, ¿no? Sin decir, reiterarlo, muchos de estos centros, la mayoría, son centros con una orientación religiosa, ¿no? Cristiana principalmente, y eso también pues genera que el tratamiento que se proponga sea la oración y el ayuno. O sea, eso no es un tratamiento contra las adicciones, ¿no? Por lo menos no médicamente pues aprobado, ¿no? Y se dan todo, a partir de ahí hay muchísimas irregularidades que se están generando. El acceso a la justicia y al debido proceso también es otra de estas violaciones que encontramos. Por ejemplo, solamente reitero, en la búsqueda hemerográfica que realizamos de 5 años, de 2019 a 2023, encontramos 14 casos en los medios de comunicación, y en solo 3 casos hubo 11 personas detenidas. Entonces, hay más de 14 casos encontrados, solo en 3 de ellos hubo personas detenidas. Casos que tienen que ver con centros de rehabilitación de adicciones. No, en general, porque hay noticias de todo tipo, hay de fallecimientos, hay de lesiones, hay de hacinamiento, en fin, hay toda una serie de noticias en torno a estos centros, y que, bueno, llevó también a que la Defensoría emitiera una recomendación, la 01 del 2022, a los servicios de salud de Oaxaca, por la presencia de menores de edad en establecimientos de rehabilitación, ¿no? Solo hay una recomendación, es generada a raíz de la visita con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ahí también tenemos esa pregunta a la Defensoría: ¿qué ha pasado después con este tipo de supervisión?
En fin, para la Fiscalía también hay una serie de, bueno, seguramente nos van a comentar un poco más cómo están sus cifras en relación a la tortura y en relación a este tipo de establecimientos. También encontramos una violación al derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Encontramos también ahí violencia sexual, acoso sexual, sexo oral forzado y violación. Incluso durante las visitas realizadas hubo personas que se acercaron a pedir ayuda por situaciones de este tipo. También encontramos violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Uno de los centros ubicados en Juan Chapultepec fue el que dio pie a esta recomendación, la 01 del 2022. Sabemos que la situación con los menores de edad es una situación compleja y el acceso que están teniendo en este momento a drogas, principalmente unas muy baratas, cristal, pues están generando una serie de dinámicas, de problemáticas, pues que deberían de estar alertándonos a todas y todos como sociedad, padres, madres de familia, maestros, maestras, en fin, y profesionales de la salud de todo tipo. Y en ese sentido, pues solo concluimos que hay una serie de indicadores de un entorno torturante. Si ustedes van a la página 58 y 59, ahí tienen un listado, ¿no? Yo creo que todas las personas aquí conocen a alguna persona que ha pasado por ese tipo de centros. Pues habría que revisar a raíz de la experiencia que han vivido este listado. No lo voy a leer porque es bastante extenso, pero pues vamos, todas estas cosas las fuimos encontrando, fuimos palomeando ahí también, fuimos palomeando una serie de formas de tortura que fuimos encontrando en los testimonios de las personas que fuimos encontrando. Y bueno, finalmente para concluir, decir que a raíz de todo este análisis, pues también emitimos una serie de recomendaciones. No las voy a leer, yo creo que más bien vamos a invitar a las instituciones a que nos compartan cómo se puede responder a este tipo de dinámicas, de situaciones y de problemáticas que se van viviendo en este tipo de centros. Solo quiero comentar, se emiten recomendaciones al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ustedes pueden revisar al final del documento, en la página 61, tenemos estas recomendaciones. A la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, los tenemos en el siguiente panel, gracias por su presencia. Al Congreso del Estado de Oaxaca, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, que también nos acompaña en el siguiente panel, a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Consejo Estatal contra las Adicciones. Y pues reiterar, este es un tema donde todas y todos podemos hacer algo. Creemos que la información es una parte fundamental, y si hacemos este informe y lo vamos a seguir difundiendo, va a ser un instrumento de trabajo también para nosotras en Código DH, en un trabajo de prevención, especialmente con juventudes, ¿no? Las juventudes en este momento enfrentan una situación pues muy compleja, están realmente expuestos a un peligro muy grande, que es las adicciones, el consumo de drogas de muy bajo costo, que son veneno puro, y pues un consumo tal vez ni siquiera tan prolongado puede generar daños cerebrales severos y fuertes, que pueden dejar imposibilitada a una persona, a un joven, a un niño, para llevar una vida normal. Muchas gracias.